Buenos días. La clase de hoy es acerca de velocidad y cómo la podemos calcular usando su fórmula. El tema de velocidad cae dentro de los temas de física y se enfoca en movimiento. Recuerden que física es más o menos un 40% del examen de ciencias. Y velocidad en su definición más sencilla no es otra cosa que la distancia que recorremos en un tiempo determinado. Aunque aquí nos dicen que las unidades son de metros por segundo, porque estas son unidades internacionales, hay muchas formas de expresar la velocidad. Bueno, y todos nosotros tenemos algún tipo de experiencia con la velocidad, ¿cierto? Sabemos si vamos rápido, si vamos despacio, eh, y siempre nos damos cuenta de que cuando vamos rápido, recorremos una distancia mayor en la misma unidad de tiempo. Entonces, tenemos ya de por sí cierta experiencia con este concepto. Y por supuesto, recuerda suscribirte. La flecha te está señalando ese icono rojo. Puedes tocar allí para suscribirte. Dale, yo te espero. Y mientras tanto, aprovecho para agradecer todo su apoyo por los likes, por las notificaciones, por los comentarios e incluso para quienes dejan unos super thanks. Cuando yo estoy enseñando el concepto de velocidad, me gusta mucho usar este triángulo. En este triángulo vemos los tres componentes de lo que estamos hablando en este video. Tenemos en la punta del triángulo, tenemos la distancia. Eh, Algunos libros de física te pueden mostrar la distancia como una D minúscula o como una X. Aquí lo voy a dejar como D minúscula porque se asemeja más a lo que está representando. La V que representa velocidad y la T que representa tiempo. Entonces aquí básicamente les estoy dando de entrada la fórmula y una manera muy sencilla de saber qué hacer cuando nos dan dos elementos para solucionar un problema. Con frecuencia nos van a pedir que encontremos la velocidad y para encontrar la velocidad necesitamos la distancia y el tiempo, pero a su vez también nos pueden pedir encontrar la distancia cuando nos dan la velocidad y el tiempo, o nos pueden pedir encontrar el tiempo cuando nos dan la distancia y la velocidad. En pocas palabras, de estos tres componentes, si tenemos dos de ellos, podemos encontrar el tercero, cualquiera que sea, ¿sí? Les voy a mostrar, antes de empezar con los problemas, cómo se usa este triángulo. El triángulo es un mecanismo muy sencillo de saber qué hacer. Te lo voy a explicar. Aquí en la parte de arriba tenemos la distancia. Si nos están preguntando la distancia, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos estos dos. Si ve que la velocidad y el tiempo están el uno al lado del otro, quiere decir que los vamos a multiplicar. ¿Ok? Si estamos buscando la velocidad, nos van a dar la distancia y el tiempo. ¿Y qué vamos a hacer con la distancia y el tiempo? La distancia está arriba y el tiempo está abajo. Vamos a dividir distancia entre tiempo. ¿Ok? ¿Y qué tal si nos dan la distancia y la velocidad para hallar el tiempo? También el triángulo nos dice que si necesitamos encontrar el tiempo, simplemente vamos a tomar la distancia y la vamos a dividir entre la velocidad. Vamos a practicar para ver de qué estamos hablando. En este primer problema nos dicen, un ciclista recorre 50 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio? Bueno, entonces lo primero que yo les aconsejo hacer es escribir los datos que nos están dando. Entonces, ¿cuáles son los datos que nos da el problema? Los datos son, recorre 50 kilómetros, eso es obviamente la distancia, entonces nos está dando distancia, que es 50 kilómetros. Y nos está dando también el tiempo, porque nos están dando 2 horas, ¿verdad? Entonces el tiempo va a ser 2 horas. Bueno, ya tenemos los datos. ¿Y qué nos están preguntando? ¿Cuál es el signo de interrogación acá? Nos están preguntando hallar la velocidad. Y es muy explícito, nos dicen cuál es su velocidad, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí es encontrar la velocidad. Bueno, si estamos buscando la velocidad que está aquí abajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir distancia entre tiempo. Entonces, el triángulo está hecho, ¿verdad? Lo voy a reescribir simplemente para practicarlo. Entonces, el triangulito viene distancia, velocidad y tiempo.
Si estoy buscando la velocidad, me va a quedar que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Ok? Entonces, continuando con esa fórmula, si estamos buscando la velocidad, la distancia la tenemos arriba, que son 50 kilómetros, y la vamos a dividir entre el tiempo, que son 2 horas. Entonces, si dividimos 50 entre 2, ¿qué nos da? Nos da que 50 es igual a 25. ¿25 qué? Kilómetros dividido entre horas o kilómetros por hora. Entonces, obviamente, luego de aplicar esta fórmula que nos da aquí el triángulo, este triángulo te lo tienes que aprender, esto no te lo va a dar, este triángulo no te lo va a entregar el examen, ¿ok? El triángulo te lo tienes que aprender, es muy sencillo, distancia arriba y abajo los otros dos, que es velocidad y tiempo. Bueno, entonces, sabiendo que la respuesta es 25 kilómetros por hora, obviamente que la opción correcta es la A. Esa es nuestra respuesta correcta. 25 kilómetros por hora. Segundo problema. Un automóvil recorre 120 kilómetros en 2 horas. ¿Cuál es su velocidad promedio? Entonces vamos a practicar. Vamos a dibujar el triángulo. Si te acuerdas que va arriba. Arriba siempre va la distancia y abajo van los otros dos, que es la velocidad y el tiempo. Yo le hago un puntico para mostrar que es multiplicación, ¿cierto? Bueno, como estamos aquí haciendo cada uno de los pasos, ¿qué datos nos está dando el problema? Los datos están ahí explícitos. Nos están dando la distancia, que es 120 kilómetros, y nos están dando el tiempo, que es 2 horas. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuál es la velocidad? La pregunta es la velocidad. Entonces, si nos están preguntando, vamos a cambiar color. Si nos están preguntando la velocidad, vamos a escribir la fórmula para velocidad, que vendría a ser igual a, la D está arriba, la D de distancia, y abajo está el tiempo. Entonces, si continuamos con esta fórmula, velocidad es igual a ¿qué? La distancia es 120 kilómetros y el tiempo son 2 horas. Cuando dividimos 120 entre 2, nos queda que la velocidad va a ser 60. ¿60 qué? Kilómetros por hora. Sencillo, ¿ok? Entonces, ahorita que pasemos al próximo video, vas a tener la oportunidad de parar el video, lo pausas, lo tratas de hacer con papel y lápiz y luego repasamos juntos, ¿ok? Entonces, la respuesta de este ejercicio sería la A, 60 kilómetros por hora. Bueno, aquí nos dicen que hay un tren que viaja a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le tomará recorrer 400 kilómetros? Pausa el video y trata de resolverlo. Recuerda primero dibujar el triángulo. Saca papel y lápiz que vinimos fue a practicar. Bueno, entonces como estamos practicando, lo primero que voy a hacer es el triángulo que va arriba, la distancia, y abajo los otros dos, que son la velocidad y el tiempo. Voy a colocar el signo de multiplicación para no confundirnos. ¿Qué datos nos está dando el problema? Escribamos los datos. Mira, yo me acuerdo que cuando yo tengo estudiantes que se les dificulta mucho la física, si ellos tienen esta disciplina de primero escribir los datos y luego la pregunta, se les facilita mucho más empezar a resolver el problema, porque muchas veces nos quedamos de frente al problema sin saber por dónde empezar. Entonces, es sumamente sencillo identificar qué nos están dando, o sea, los datos, ¿verdad? En este caso, 80 kilómetros, que obviamente eso es distancia, que es la D, 80 kilómetros. Ah, no, 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 aquí estoy equivocado, ¿sí ve? Por andar a las carreras. Entonces voy a borrar esto. Los datos que nos están dando, voy a volver a leer. Un tren viaja a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Nos están dando la velocidad en este problema. 80 kilómetros por hora. ¿Ok? ¿Qué más nos están dando?
Dice la pregunta, ¿cuánto tiempo le tomará recorrer 400 kilómetros? Esos 400 kilómetros, ¿qué son? Distancia, ¿verdad? Entonces la distancia es 400 kilómetros. Y cuando nos preguntan cuánto tiempo le tomará, o sea que nos están diciendo que la pregunta es el tiempo. Bueno, pero ya sabemos cómo usar el triángulo. Aunque nos están preguntando el tiempo y no la velocidad, con el mismo triángulo lo sacamos. Si estamos buscando el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Si tapas el tiempo, si cubres el tiempo, lo que te queda es la D dividida entre la B, ¿ok? Entonces vamos a reescribir el problema, cambiamos el color, estamos buscando el tiempo y esa fórmula queda como distancia dividido entre velocidad. Eso es todo. Luego de que identificas, primero, qué fórmula usar. Pues en este video, como solo estamos hablando de velocidad, siempre va a ser la misma fórmula o el mismo triángulo, ¿verdad? Pero tienes que identificar cómo usar el triángulo. En este caso, como estamos buscando el tiempo, es distancia sobre velocidad. Cuando ya haces esa inferencia, cuando ya deduces cómo vas a usar la fórmula, prácticamente el problema ya está resuelto. El resto es, como decimos nosotros, carpintería. Es simplemente un ejercicio mecánico y no cometer errores de cálculo, obviamente, para encontrar la respuesta correcta, ¿ok? Bueno, entonces vamos a sustituir. Entonces tenemos, y disculpan el ruido que hay en el fondo. Mi familia está viendo un partido de baloncesto y están muy entusiasmados. Bueno, o sea, que si escuchan gritos o algo, eso ya saben que es por el partido de baloncesto. Entonces, volviendo al tema, estamos aquí con tiempo que va a ser igual a distancia sobre velocidad. Entonces, tiempo que va a ser igual a distancia. La distancia son 400 kilómetros. No sé si ustedes alcanzan a escuchar los gritos, a mí me parece gracioso. Y la velocidad va abajo, ¿sí? Porque miremos el triángulo, ¿verdad? La velocidad es de 80 kilómetros. Perdón, 80 kilómetros por hora. Listo. Entonces ya tenemos esto prácticamente servido. Entonces tenemos una división de 400 dividido entre 80. No sé si tú recuerdas cuando tenemos unos números así con ceros arriba y abajo, una forma muy sencilla de simplificar las cosas es cancelar la misma cantidad de ceros arriba y abajo. Bueno, como tenemos un cero abajo, podemos cancelarlo con un cerito de arriba. Entonces, nos queda que el tiempo va a ser igual a 40 kilómetros sobre 8 kilómetros por hora. No sé por qué me estoy equivocando tanto hoy. A ver, tengo que escribir aquí kilómetros por hora. Estos kilómetros se cancelan, ¿cierto? Porque si tienes lo mismo arriba y abajo, lo puedes cancelar. Entonces nos queda que la división de 40 dividido 8, ¿qué número multiplicado 8 nos da 40? 5, ¿verdad? Entonces, 40 dividido 8 es igual a 5. Luego de cancelar kilómetros, ¿qué nos queda? Simplemente horas. O sea que el problema va bien, porque miremos que la unidad con la que quedamos se compagina con lo que estamos buscando, que es tiempo, ¿cierto? Tiempo igual a 5 horas. Si fueran, por ejemplo, 5 kilómetros, diríamos, aquí anda algo mal, ¿verdad? Porque kilómetros no es una unidad de tiempo. Pero como estamos buscando tiempo y nos dieron horas, bueno, está perfecto. Y estamos seguros de que 40 dividido 8 es 5, o sea que podemos tener total certeza que la respuesta a nuestro problema son 5 horas. Este tren que va a 80 kilómetros por hora va a tardar 5 horas en recorrer 400 kilómetros. La respuesta correcta, obviamente, sería la opción B. Esa sería nuestra respuesta correcta. Seguimos practicando. Ahora es un avión. Este avión va viajando a una velocidad constante de 900 kilómetros por hora. ¿Qué distancia habrá recorrido en 90 minutos? Bueno, entonces ya saben, eh, cuando estamos con un problema de movimiento que involucra velocidad, distancia y tiempo, lo primero que vamos a hacer es el triángulo. ¿Qué va arriba? Si te acuerdas, muy bien, la distancia. Y abajo, la velocidad y el tiempo. ¿Ok?
Bueno, entonces empecemos. ¿Cuáles son los datos? ¿Qué nos está dando el problema? Dice que el avión va a una velocidad, nos dan velocidad, y la velocidad es de 900 kilómetros por hora. Y dice la pregunta, ¿qué distancia habrá recorrido en 90 minutos? El tiempo es 90 minutos. Uy, ese problema está bonito. Y lo que nos están preguntando es distancia. Ya van a ver por qué les digo que está bonito. Distancia es la pregunta, eso es lo que estamos buscando. Bueno, entonces empecemos por el principio, que es analizar el triángulo. Entonces, aquí tenemos el triángulo, ¿verdad? Estamos buscando distancia, la D. Entonces, si cubrimos la D, imagínate con un dedo mágico cubrimos la D, ¿qué nos queda? La velocidad que multiplica al tiempo, ¿verdad? Entonces, la fórmula nos va a quedar que distancia es igual a velocidad que multiplica al tiempo, ¿ok? Bueno, entonces sustituimos, ¿cierto? Porque sabemos cuál es el valor de la V, que es 900 kilómetros por hora, que multiplica a 90 minutos, que es el tiempo. Aquí hay un problema. ¿Se acuerdan que dije que este ejercicio estaba bonito? Bueno, este ejercicio está precioso por la sencilla razón de que si te fijas en esta fórmula que nos dan distancia en kilómetros, pero velocidad, nos dan velocidad como 900 kilómetros por hora. ¿Qué unidad de tiempo están usando en esta velocidad? Horas. Y cuando nos dice el tiempo que recorre el avión, nos dan 90 minutos. O sea que tenemos aquí una discrepancia. Tenemos tiempo en estos dos términos, porque la velocidad tiene unidad de tiempo, que son las horas, y el tiempo recorrido nos lo están dando en minutos. Tenemos que convertir esto a la misma cosa. Tenemos que sumar peras con peras y manzanas con manzanas. No podemos llegar y dividir minutos con horas, ¿ok? Todo tiene que estar expresado, todas las distancias en la misma unidad, todos los tiempos en la misma unidad, etcétera. Entonces aquí tenemos tiempo con dos unidades diferentes y lo vamos a arreglar. La forma más fácil de resolver este inconveniente que tenemos en este momento sería convertir estos 90 minutos en horas. ¿Cuántas horas son 90 minutos? Ahí estaba fingiendo el cronómetro. Pero tú sabes que una hora son 60 minutos. Te quedaron 30 más. 30 minutos es media hora. Entonces, obviamente, yo sé que estás volteándome los ojos por allá. 90 minutos es una hora y media, 1.5 horas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces ya que estamos de acuerdo, vamos a continuar. Bueno, entonces ahorita lo voy a reescribir. ¿No? Yo creo que me voy a quedar sin espacio para trabajar. Entonces queda que la distancia es igual a 900 kilómetros por hora que multiplica 1.5 horas. ¿Sí? Como estas horas están arriba de esta unidad y estas horas están abajo, se cancelan. Entonces nos queda simplemente que la respuesta va a ser igual a 900 que multiplica 1,5. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a hacer esa multiplicación. Hagámosla por aquí a un ladito. La voy a hacer aquí a este ladito. 900 que multiplica 1.5. ¿Cómo se multiplica esto? Con un decimal. Pues sencillos, lo escribimos de la misma manera que escribimos una multiplicación común y corriente. 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 9, 45. Ahora el 1 por 0, 0, 1 por 0, 0, 1 por 9, 9. Y sumamos. 0, 0, 5, 13. ¿Cierto? Pero hay que tener la salvedad. ¿Cuántos decimales tenemos aquí entre estos dos números? Tenemos solamente un decimal, un número decimal, ¿cierto? Este punto 5. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, vamos a este número que nos dio aquí como la respuesta, le vamos a poner, voy a poner con color rojo, un decimal. Entonces lo ponemos acá, ¿cierto? O sea que la respuesta va a ser 1350.
Entonces la distancia va a ser igual a 1350, ¿qué? Kilómetros, ¿cierto? Que fue lo que sobrevivió ahí. Entonces la respuesta correcta es la C, 1350 kilómetros. Esa es la distancia que va a recorrer este avión en 90 minutos. Y 90 minutos es 1 hora y media, ¿ok? Bueno, recuerda pausar el video y sacar el papel y lápiz. Así es como aprendemos, ¿ok? Entonces, este problema dice, una partícula viaja a una velocidad constante de 3 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le tomará recorrer una distancia de 120 metros? Bueno, entonces te quiero hacer aquí una pequeña aclaración. A veces nos hablan de velocidad, otras veces de velocidad constante, otras veces te van a hablar de velocidad promedio. Para efectos prácticos es lo mismo, ¿ok? Eh, Imagínate que digamos que estás viendo este video en tu casa. Estás recostado en el sofá de tu casa viendo este video. Y te digo, bueno, vas a caminar desde donde estás en tu casa. Te voy a poner a caminar hasta la casa de tu mejor amigo que vive a 2 cuadras. ¿Ok? Entonces, tú vas a tomar el reloj y vas a medir el tiempo que te tardas en llegar donde tu amigo, ¿verdad? Tú me vas a decir, bueno, eh, la velocidad no fue siempre la misma. A veces caminaba más despacio, a veces caminaba más rápido. Me puedes decir, yo empecé con una velocidad de 0 porque uno empieza en reposo. Yo estaba acostado en el sofá y de aquí empecé a caminar hacia la casa de mi mejor amigo. Entonces, por eso es que muchas veces hacen esa aclaración. Velocidad constante, velocidad promedio o simplemente velocidad. En términos prácticos la vas a usar igual, ¿ok? Bueno, yo sé que a veces me desvío un poco como de solucionar problemas, pero me gusta aclarar cosas que tal vez te puedan salir en el examen. Entonces, ya sabemos la rutina, agarramos y hacemos lo primero, que es el triángulo. ¿Qué hay arriba en el triángulo? La distancia y abajo la velocidad que multiplica el tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cuáles son los datos que nos están dando? Si ves que todo se resuelve igual, esto se vuelve al final, uno se aburre. Uno se aburre de que los problemas sean tan fáciles. Y espero que te aburras rápido de lo fáciles que están. Sí, eso quiere decir que estás aprendiendo bastante. Bueno, entonces, los datos que nos están dando la velocidad, obviamente, que es de 3 metros por segundo. Entonces, V igual a 3 metros por segundo. Nos están dando una distancia de 120 metros, o sea que nos dieron la distancia, 120 metros. Y nos están preguntando cuánto tiempo. O sea, la pregunta aquí es hallar el tiempo. ¿Ok? Entonces, como estamos buscando el tiempo, si con el dedo tapas la T del triángulo que te queda, la de arriba y la B abajo, o sea, la distancia se divide entre la velocidad. Perdón. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la fórmula? Sencillita. Como estamos buscando el tiempo, mira, esta es aquí me voy a volver a detener, lo siento, pero siento que lo tengo que aclarar. Por favor, siempre escribe lo que estés buscando. Cuando los problemas, sobre todo cuando los problemas son largos, a uno se le olvida qué está buscando. Uno empieza a usar fórmulas y a hacer cálculos y a resolver problemas largos. Y en la mitad del problema uno es, ¿y yo qué estoy buscando? ¿Yo para qué estoy haciendo esto? Entonces, siempre como referente, que tengas claro, simplemente con levantar la mirada vas a recordar qué es lo que estás buscando, ¿ok? Entonces, por eso siempre escríbelo. No solamente vas a escribir los datos, sino también lo que estás buscando, ¿ok? Tu lista debe incluir lo que estás buscando. Bueno, no más anuncios parroquiales, entonces queda que la velocidad es igual a ¿qué? A la distancia dividida entre la velocidad, como nos dice el triángulo. Entonces queda que el tiempo es igual. La distancia es ¿cuánto? 120 metros, ¿verdad? Mira que lo tenemos acá en la lista, en los datos. Entonces, son 120 metros divididos entre 3 metros por segundo. Bueno, entonces,
¿Qué nos va dando? Que simplemente vamos a dividir estos dos números, 120 dividido entre 3. ¿Qué número multiplicado por 3 me da 120? Va a ser el 40, ¿verdad? Perdona que no me voy a detener en hacer la división como manual, pero porque está muy facilita. Entonces 120 dividido 3 nos da 40. Esta M y esta M se cancelan. Nos queda solamente los segundos. Entonces, lo cual es una muy buena noticia, porque como estamos buscando tiempo, nos alegra que la unidad sea segundos, ¿verdad? Porque tiene sentido. Entonces, si esto es lo que nos da el resultado luego de usar la fórmula, sabemos obviamente que la respuesta correcta va a ser la opción B, 40 segundos. Esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, si crees que ya sabes todo de velocidad, puedes parar acá, ¿cierto? Pero si quieres, sigue practicando. Aquí tenemos otro problema que dice, una persona camina a una velocidad de 5 kilómetros por hora. ¿Cuánto tiempo le tomará recorrer 3.5 kilómetros? Ah, eso está interesante. Entonces, pausa el video y toma tu papel y lápiz, ¿ok? Bueno, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Por el principio, ¿cierto? Vamos a hacer el triángulo. Sabemos que arriba va la distancia siempre y abajo velocidad que multiplica al tiempo. Vamos a escribir los datos. Sí, esto se vuelve muy mecánico. Esto se vuelve algo como muy robótico. Entonces nos están dando velocidad de 5 kilómetros por hora. Se le va perdiendo el misterio a estos problemas y los vamos viendo cada vez más fáciles, ¿verdad? Bueno, nos preguntan cuánto tiempo toma recorrer 3.5 kilómetros. Entonces, esos 3.5 kilómetros es la distancia, obviamente, ¿cierto? 3.5 kilómetros. Y nos preguntan cuánto tiempo. O sea, aquí estamos buscando ¿qué? El tiempo. Nuestra lista siempre debe incluir la pregunta. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Bueno, entonces, como nos están preguntando tiempo, cubrimos la T con el dedo y ¿qué nos queda? La D arriba y la B abajo, ¿cierto? Entonces vamos a reescribir este problema como tiempo igual a D arriba, B abajo. O sea que tiempo va a ser igual a, perdón, la distancia que es 3.5 kilómetros dividido entre la velocidad que son 5 kilómetros por hora. Bueno, ya, yo creo que ya estás pensando, perfecto, este kilómetro se cancela, nos van a quedar solamente horas y entonces con lo que nos vamos a quedar es con la división de 3.5 entre 5. Entonces vamos a hacer 3.5 dividido 5. ¿Ok? Entonces es sencillito. ¿Cómo queda? Entonces es lo mismo que como cuando multiplicamos. En nuestra mente es un 35, ¿ok? Entonces, ¿cuántas veces nos cabe el 5 en el 35? 7, ¿cierto? 7 por 5, 35 a 35, 0. Entonces, el resultado es 7. ¿Y cuántos decimales tenemos en esta operación entre los dos números? El 5 no tiene ningún decimal, el 3.5 tiene un solo decimal. Entonces, si la respuesta es 7, ¿verdad? La voy a escribir acá. Si la respuesta es 7, si el tiempo es 7, ¿cómo hacemos para que nos dé un decimal? Nos toca colocar un 0 adelante para que quede 0.7. Ahí ya tenemos un decimal. ¿0.7 qué? Horas, que fue lo único que sobrevivió acá. Listo. Bueno, entonces la respuesta correcta obviamente va a ser la opción B. Esa es nuestra respuesta correcta. Bueno, espero que te sirva esta práctica. Recuerda que en la descripción voy a colocar los playlists, las listas de reproducción de GD para matemáticas, los de sociales, los de lenguaje y los de ciencias, para que tengas los videos como agrupados y te sea más fácil navegar
y escoger qué es lo que quieres seguir estudiando. ¿Ok? Mucha suerte y nos vemos en el próximo video.